Pues es lo siguiente, primero que yo quisiera preguntarles antes de ir avanzando, cómo, y si lo podemos escribir en el chat mejor, cómo se concebía antes a la educación a distancia, antes de que sucediera esta cuestión de la pandemia. Es decir, ¿qué entendíamos nosotros por educación a distancia? A ver si es posible que podamos escribir, pero antes de la pandemia, ¿qué era lo que entendíamos por educación a distancia? Para poder hablar de esta reconfiguración que está sucediendo con esta pues, noción de educación a distancia que es muy diferente de la que concebíamos anteriormente. En ese sentido, cuando hablábamos de educación a distancia antes de la pandemia, lo que se nos venía a la mente o lo que sucedía con la educación a distancia era todo el trabajo en línea. Es decir, se recurrían a plataformas para poder desarrollar cursos, tutoriales, en fin, infinidad de propuestas educativas que por eso se llamaban a distancia, ¿no? Ahora, con lo que sucede con la pandemia, pues la educación a distancia que se está desarrollando no solo tiene que ver con una situación de trabajo en línea, más bien tiene que ver con una reconfiguración de diversos contextos. Y en ese sentido, habría que entender esta estrategia. Ahora sí vamos a avanzar. Lo que hoy entendemos como la educación a distancia, ahí la pueden ver. Sí, doctor. La educación a distancia se conforma a partir del problema de la pandemia por el COVID-19 con una estrategia, en nuestro caso en México, denominada como Aprende en Casa, que en este momento es una segunda versión mejorada, ¿no? Aprende en Casa 2. Entonces, nosotros en esta educación a distancia tenemos esta estrategia nacional, lo que la Secretaría de Educación Pública establece para poder asegurar la educación de los alumnos. Ahora, dentro de la estrategia de educación a distancia, que es Aprende en Casa, hay un eje rector, hay un fundamento principal. Que eso por eso preguntaba yo cómo se concebía antes a la educación a distancia. Decíamos antes de la pandemia que era trabajo en línea. Y ahora, con esta educación a distancia, la estrategia de Aprende en Casa 2 se fundamenta como eje el plan y programa de estudio y, por supuesto, su núcleo central son los aprendizajes esperados. Entonces, no hay que perder de vista que en este sentido el medio por el que se hace lograr la educación y que lo dicta la propia estrategia, el medio principal va a ser la televisión, ¿no? Porque en nuestro contexto, pues las tecnologías tienen una brecha enorme que no llega a, por supuesto, a toda la población. El medio con el que puede tener mejor alcance la estrategia es la televisión. Entonces, si hacemos un comparativo de lo que era antes la educación, de lo que ahora es Aprende en Casa 2, el medio era el docente, es decir, el docente es el que planteaba la propuesta de trabajo para poder desarrollar la educación. Ahora, con esta estrategia, el medio es la televisión como el medio principal, pero existen otras alternativas que ustedes ya conocen, que es precisamente la radio, el internet, algunos manuales como el de regreso a clases que se está utilizando, manuales de CONAFE, algunas fichas de reforzamiento, y donde esto no alcanza, porque tenemos zonas, sobre todo aquí en el Estado de México, que es muy diverso, donde los padres no tienen televisión, no han llegado los manuales, por supuesto, menos tienen internet y quizás la radio tampoco alcance, pues va a ser la planeación y la intervención del docente a través de la comunicación que establezca por diversos medios, WhatsApp, Facebook, con los padres de familia, que en el caso de preescolar hay mayor colaboración con los padres de familia, ¿no? El padre de familia se vuelve copartícipe del docente
para poder ser el mediador del aprendizaje en el alumno. Y finalmente, como recursos de esta estrategia, tendríamos los libros de texto gratuitos, que es el principal recurso, los materiales impresos que se utilicen y las tecnologías u otros. Es importante aquí destacar que tenemos una complejidad tan diversa que a veces el recurso se convierte en medio, ¿no? O podemos tener a la vez situados tanto como medio y como recursos a la planeación y la intervención docente. Entonces, esta es la característica de lo que podríamos describir con la estrategia de educación a distancia, ¿no? Que tiene un eje principal que va a ser el plan y programas de estudio y el núcleo de los aprendizajes, que tiene diversos medios, pero donde no lleguen los que propone la propuesta, entonces está la planeación e intervención del docente, o bien se conjuga con lo que propone la SEP, tanto la planeación como los otros medios. Y como recursos, pues van a estar, el principal son los libros de texto gratuitos y otros alternativos como materiales, TIC y demás. En ese sentido, tenemos que entender que la estrategia va a tener puntos de atención, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos a estos puntos de atención para poder de alguna manera incidir de mayor forma en el aprendizaje del alumno. Lo que hemos venido observando, incluso a nivel nacional, es que las grandes limitantes de esta estrategia son las brechas de primer orden digitales, en segundo orden las tecnológicas y en tercer orden las mediáticas. Que aquí ha sido interesante observar cómo hemos pasado del libro impreso a la televisión, ¿no? Que son los medios de comunicación. Hay una convergencia mediática tecnológica para que los alumnos, en este caso, desarrollen el aprendizaje. Pero en estas limitantes, quienes más se ven desfavorecidos, pues son los grupos vulnerables y en los cuales tendrían que aplicarse criterios de equidad y inclusión. Yo esperaría, pero no lo sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, esperaría que tengan comunicación con todos los alumnos. Sin embargo, sabemos que puede haber casos donde el docente con su grupo de alumnos existan 2, 1, 3 alumnos con los que no tiene contacto. Incluso la guía del Consejo Técnico establecía 3 valoraciones, ¿no? Con los que no se tiene contacto, con los que se tiene contacto esporádicamente y con los que se tiene contacto con frecuencia. Y hablamos entonces de estos criterios de equidad y de inclusión porque es lo último que se marcó hablando del tema de evaluación en el acuerdo. Ustedes recordarán el acuerdo que surgió al final del ciclo escolar que decía que había que aplicar estos criterios. Ahora que llega o se aproxima el primer periodo de evaluación de este ciclo escolar, pues también tendrían que construir acuerdos con sus compañeros, con sus directores en los colegiados de zona, de sector, para ver cuáles van a ser las consideraciones acerca de estos alumnos con los que se tiene o casi nada de comunicación o con muy poca frecuencia, porque no sabemos si están viendo la televisión o tenemos quizás poca información sobre ello y debemos asentar alguna descripción cualitativa en el caso de preescolar sobre lo que debiera suceder. Entonces, esos son algunos puntos de atención de la estrategia. De las grandes problemáticas que tampoco tenemos certeza y son temas en los que se está trabajando, es sobre si los alumnos están aprendiendo, cuál es la calidad de aprendizaje que están recibiendo los alumnos con esta estrategia de educación a distancia. Porque está la propuesta de los programas, está la propuesta de los manuales, está la propuesta que ustedes realizan, pero es incomparable, y se ha dicho muchas veces, con lo que se puede desarrollar a modo presencial. Y en ese sentido, pues ustedes que son más críticas
sobre lo que se oferta en los programas de televisión de Aprende en Casa 2, pues pueden ver ustedes cuál es la calidad que se da en esos programas, el contenido, y están las variables que habría que considerar sobre la atención del alumno, sobre el tiempo que se destina a televisión. En el caso de preescolar, pues los niños tienen características del desarrollo donde la atención y algunos otros aspectos del aprendizaje son muy dinámicos, ¿no? Muchos autores manejan ciertos periodos o etapas críticas en el caso de preescolar por la edad. Y también es una situación que se está perdiendo en los alumnos. Por ejemplo, preescolar, yo comentaba en el caso de la guía de consejo técnico que quedaron a deber un tanto en la propuesta de esta primera sesión, porque se habla de lectura, de escritura en las habilidades básicas, de lógico-matemáticas y emocionales, si mal no recuerdo. Entonces, estas habilidades básicas, en el caso de preescolar, lo que marca el programa 2017, se habla de alfabetización, que es el acercamiento precisamente a la lectoescritura del alumno, y ustedes tienen, si mal no recuerdo, énfasis en lenguaje oral, en la expresión, en el vocabulario. Entonces, imagínense en este campo formativo de lenguaje y comunicación, cuánto están perdiendo los niños, porque la escuela es la oportunidad para que el niño tenga interacción social y desarrolle prácticas de lenguaje. Entonces, habrá que tener mucha atención y mucho cuidado a si la propuesta que está llevando Aprende en Casa está promoviendo en este campo, nada más por mencionar alguno, estos aspectos, y además de que el niño se encuentra en una etapa crítica en la que podría tener afección en cuanto a su desarrollo del lenguaje, la escritura y demás, ¿no? Entonces, la gran incógnita que tenemos que resolver en las problemáticas es qué tanto están aprendiendo a los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la calidad del aprendizaje que están recibiendo? Y en ese sentido, pues entraría la evaluación. Y estos son los dos aspectos en los que se tiene cierta incertidumbre. Por eso es necesario estructurar la intervención que ustedes hagan y tomar de cierta forma alguna parte técnica que tenga que ver con el acercamiento al desarrollo y el aprendizaje de los alumnos en esta educación a distancia. Y finalmente, bueno, uno de los logros que tiene esta estrategia y que no es solamente de México, muchos países en Sudamérica, en Europa, retomaron a nivel mundial pues la educación a distancia como primordial medio, la televisión y muchas partes de tecnologías, es precisamente que los alumnos continúen su educación, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, pues no han perdido el servicio. Sin embargo, hoy en la ley se marca en el artículo 3º la excelencia, ¿no? Que en la anterior reforma se denominaba calidad. Entonces, en la excelencia habría que debatir sobre qué aprendizaje están teniendo los alumnos. Esto es puntos críticos, digamos, es la parte un tanto de los focos rojos, pero también tendremos que hablar de otras cosas. Por ejemplo, tenemos que decirlo así, esta estrategia de educación a distancia de Aprende en Casa 2 debe ser flexible. Y flexible tiene que ver con la autonomía y la toma de decisión del docente, para empezar, de las escuelas, de las zonas, de todas las instancias educativas a nivel local, estatal, federal. ¿Por qué debe ser flexible? Primero, porque requiere ser adaptada. Las propuestas que hay en la televisión, los programas, son como una dosificación que podemos encontrar en alguna editorial. Y esto no funciona si no se aterriza precisamente a las necesidades, a las condiciones que existen en todo el mosaico que compone a la sociedad mexicana. Entonces, esta parte flexible significa que la debemos de adaptar.
Por otro lado, debe de ser ajustada. Y ajustada significa que yo voy a tomar en cuenta las características individuales del desarrollo y el aprendizaje del alumno, así como sus necesidades formativas. Estas son bases pedagógicas que están desde hace mucho tiempo y que en ese sentido no podríamos dejar al alumno que solo se quede con lo que oferta la televisión, porque esta es una propuesta genérica que puede estar quizás, o mejor dicho, no está de alguna manera personificada. Es una propuesta genérica, abierta, en la que ustedes, entraremos al siguiente punto, deben de fortalecer. Y el fortalecimiento tiene que ver con la propuesta de actividades que ustedes consideren los dos puntos anteriores, tanto las características de los alumnos, sus condiciones, como el contexto familiar que tengan y, por supuesto, el local. Considerando, por supuesto, algunas cuestiones como no duplicar propuestas, es decir, que si la tele está atendiendo cierto contenido, pues mi propuesta debe de enriquecer al contenido que ya se trató y no ver que vea el mismo contenido dos veces, tanto en la tele como lo que yo le propongo. Entonces debemos tener cuidado de no duplicar y tampoco de no saturar actividades. O sea, deben ser actividades, y aquí viene una palabra clave que es, deben ser ustedes estratégicos. O sea, requerimos que lo que ustedes empleen, utilicen, tenga el mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos. Y esto es una cuestión administrativa. Platicamos y debatíamos en las reuniones que hemos tenido de que, ¿qué podemos decirles a los docentes que les apoye para que mejoren su intervención en la educación a distancia? En términos de administración, lo que una buena administración hace es decirte que lo que tú desarrollas en 4 pasos, con la técnica administrativa aplicada, lo vas a hacer en 3 o en 2. Y esa es la parte estratégica, ¿no? De ahorrar, simplificar, pero también que tenga un impacto profundo en el objetivo, que es el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en ese sentido, esta propuesta debe ser flexible, y nosotros sabemos que la intervención del docente tiene diversos recursos, tiene diversas propuestas que quizás estén de alguna manera adaptando, ajustando y fortaleciendo la propuesta de Aprende en Casa 2. Por lo tanto, quisiera adentrarme un poco más a lo que tiene que ver con el eje de la estrategia. O sea, el eje de la estrategia, hemos dicho que son el plan y programa de estudio y los aprendizajes esperados. Por lo tanto, para poder yo aterrizar lo que me demanda el plan y programa de estudios, voy a tener dos vertientes: las situaciones didácticas y las situaciones evaluativas. En las situaciones didácticas tiene que ver la propuesta que yo escenifico como experiencia de aprendizaje, y que va a ser un tanto compleja en este contexto, porque es diferente el ámbito presencial que lo que ahora hacemos a distancia, ¿no? Y en estos dos puntos, en estas dos dimensiones de lo que tienen que ver las situaciones didácticas y las situaciones evaluativas, nosotros hemos tratado de impulsar una noción a la que le denominamos criterios de desempeño. Y el criterio de desempeño es desmenuzar el aprendizaje a sus mínimas partes para saber y tener claro qué es lo que quiero lograr con lo que me dicta el aprendizaje esperado. Y aquí tenemos también mucha bagaje teórico sobre lo que mencionan diversos autores con respecto al análisis curricular.
Les pongo un ejemplo. Vamos a decir que ustedes quieren mandar a hacer un escritorio, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios de desempeño que le darían a la persona con la que quieren hacer ese escritorio, ¿no? Eh, Algunos tendrían que ver con la forma del escritorio, con el tamaño del escritorio, con el color del escritorio. Entonces, estos criterios de desempeño van a ser las particularidades del aprendizaje esperado. Cuando yo planeo y cuando evalúo, tengo que tener como referente el aprendizaje esperado. Y yo lo vinculo a las características del alumno para hacerlo más contextualizado y estratégico. Pero mi referente, y lo dice el plan y programa de estudio de la planeación, es el aprendizaje esperado. Y el referente de la evaluación también tiene que ser el aprendizaje esperado. Nada más que en la situación didáctica, yo elaboro el escenario de experiencia para que logre el aprendizaje y en la situación evaluativa valoro si alcanzó lo que demandaba el aprendizaje esperado. Entonces, a mí me apasiona un tanto esta cuestión del análisis del plan y programa de estudio porque me parece que tiene una riqueza enorme en cuanto a todos los elementos curriculares y pedagógicos que contiene y entre mayor dominio tenemos de ello, podemos hacer una intervención y una práctica mucho más enriquecida. Por lo tanto, diríamos que además del aprendizaje esperado, vamos a tener los siguientes elementos. Como pueden ustedes ver, hay una consonancia o sintonía en los elementos curriculares. Y en ese sentido, vamos a tener metas de aprendizaje que van a ser inmediatas, es decir, a corto plazo. Vamos a tener metas de aprendizaje que van a ser a mediano plazo y van a haber metas de aprendizaje que van a ser a largo plazo. Pero cada una manifiesta cosas comunes, ¿no? En ese sentido, decíamos que el aprendizaje esperado va a tener contenidos y esos contenidos van a ser explícitos o implícitos. Yo tendría que analizar qué es lo que me demanda el aprendizaje esperado para deducir cuáles son algunos de los contenidos fundamentales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Y hacia la parte superior tendríamos los organizadores curriculares que ustedes manejan. Por ejemplo, en el caso de español, en el caso de lenguaje y comunicación, tenemos 4 organizadores curriculares, que ellos, su función es precisamente poder hacer un esquema que organice a cada uno de los aprendizajes esperados. Entonces, uno de los primeros organizadores curriculares, en el caso de lenguaje y comunicación, el organizador curricular 1 le llaman en preescolar, que a nivel educación básica se conocen como ámbitos. Tenemos 4 ámbitos en lenguaje y comunicación. En el caso de preescolar, hay uno para ese nivel, o sea, es exclusivo de preescolar y es la oralidad. Y por eso decíamos, ¿a qué nos referimos con oralidad? Que está marcado en el plan y programas de estudio, que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, la expresión. Y después, otro ámbito está literatura, que tiene que ver con que utilice el lenguaje para aprender, ¿no? A través de las fuentes literarias. Yo aprendo a través de leer un documento, indago. Otro ámbito es participación social, que es la producción de materiales para comunicar a través de la sociedad, y el otro es estudio, ¿no? Y aquí es la reflexión y el análisis de la lengua, las reglas, los principios, etcétera. Entonces, el entender esta parte del organizador curricular me hace extender un poco más la finalidad o la intención didáctica del aprendizaje esperado.
Y después de ello tengo los propósitos. ¿Qué es lo que hacen los alumnos en preescolar, por ejemplo? ¿Cuáles son los propósitos de lenguaje y comunicación, ¿no? Y están marcados en los propios aprendizajes esperados. Es que narre, que describa, ¿no? Que explique, que converse, que tenga intercambios orales. Entonces, esas son las prácticas que tiene que desarrollar. Después de estos ámbitos están los temas y finalmente están los aprendizajes. Entonces, el analizar esta parte de los elementos, cómo están constituidos, cómo están organizados, nos puede dar mejor luz hacia la intención didáctica y también a definir con mayor claridad los aspectos que tendrían que considerarse en la evaluación y en la construcción de instrumentos, ¿no? Lo que también hemos analizado acerca de los aprendizajes esperados y los contenidos en esta parte de los criterios de desempeño es que ya muchos autores nos hablan de una clasificación, ¿no? Por ejemplo, César Recoll nos dice que los contenidos se dividen en tres tipos, ¿no? Que son conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Y en el programa 2017 a esto se le conoce como aprendizajes claves, ¿no? Que son el conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, valores y actitudes integrados de forma articulada para el desarrollo del alumno en esta base humanista que predomina en el plan y programa 2017, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que un aprendizaje esperado va a tener una división en estos tres aspectos, es decir, por un lado van a haber aspectos teóricos, conocimientos que el alumno debe de aprender, por otra parte tendrá un desarrollo de habilidades y otros aspectos estarán vinculados a los valores y actitudes. Entonces, cuando yo miro el aprendizaje esperado, tengo que ver una visión tripartita. En algunos casos quizás hay aprendizajes que tengan mayor adhesión a algún aspecto de eso, es decir, pueden estar más cargados a la parte valoral o actitudinal, pueden estar más cargados a las habilidades o pueden estar más cargados a los conocimientos, pero generalmente se entrelazan los aprendizajes y el propio aprendizaje en estas tres dimensiones. Entonces, al momento de planear, yo tengo que verificar en los criterios de desempeño qué aspectos hay que tengan que ver con nociones teóricas que el alumno va a adquirir, ¿no? En la parte conceptual. ¿Cuáles son las habilidades, destrezas, las prácticas que va a desarrollar? Y finalmente, ¿qué carga de valores y actitudes se tendrán que también estar presentes en este aprendizaje esperado? Aunque ahorita parezca complejo, en la medida en que nosotros desarrollemos esta habilidad, vamos a ser más doctos para poder tener una situación de aprendizaje mucho más rica, una propuesta mucho más, digamos, determinada hacia estos aspectos y, por supuesto, al momento de evaluar, no solo me quedo con conocimientos, voy a evaluarle también sus habilidades y voy a evaluarle también sus valores y actitudes. Y con esto yo tendría una evaluación, digamos, más total, más holística. Veamos, por ejemplo, el siguiente aprendizaje. Este es un aprendizaje que dice, menciona características de objetos y personas que conoce y observa, ¿no? Así de entrada, el aprendizaje ya nos tiene que remitir a los criterios de desempeño. Repito, los criterios de desempeño van a ser desmenuzar el aprendizaje y ver las particularidades que le componen. Si el aprendizaje dice menciona características de objetos y personas, ¿qué es lo que espero que el alumno aprenda? Entonces, en conocimientos, pues tendrá que ver con el tamaño, las figuras, las formas, el color. En el caso de las personas, porque el aprendizaje dice objetos y personas, tendrá que ver con características físicas, edad, sexo, color de ojos, cabello. Esta parte de los conocimientos, estas partes de los criterios de desempeño,
no están explícitos, es decir, no los nombra directamente el aprendizaje esperado, pero está implícito ahí en lo que menciono. Y como ven ustedes, está marcado este aprendizaje esperado en el organizador curricular 1, que es la oralidad. Por lo tanto, lo que yo espero que haga como práctica es que me describa, que es el siguiente organizador curricular. El tema o la práctica social es la descripción. Entonces, vean cómo lo que hablamos anteriormente de oralidad, que eran los organizadores curriculares, y el tema se vinculan al aprendizaje. Ahora, yo puedo comprender que busco que desarrolle su expresión oral vinculada a la descripción, pero con la parte que tiene que ver con estos criterios. En habilidades, lo que busco es que me pueda identificar, me pueda comparar y me pueda distinguir. Esas son habilidades intelectuales, ¿no? Vamos a tener también de otro orden, dependiendo en el campo formativo o área en el que esté, o bien aprendizaje. Y en valores o actitudes, pues yo necesito que observe, ¿no? Que debe ser una actitud en ese sentido, que también me identifique y me distinga, que tenga predisposición también para mencionarlo, para que lo diga, para que lo explique y describa. Entonces, yo puedo dar una visión rápida de estos aspectos para entender cómo puedo diseñar una situación de aprendizaje, una situación didáctica que me responda a estos requerimientos, ¿no? Y finalmente, pues también tendría una situación evaluativa. Aquí tenemos nuevamente el aprendizaje, tenemos la división de los criterios de desempeño que juegan como contenidos y ustedes pueden ver diferentes propuestas. Y lo que quiero es que describa, bueno, una situación puede ser leer un cuento con objetos, personajes, resaltando las características de los mismos. Otra puede ser mostrar una lámina video o los propios objetos y personas para que los describan. Cantar una canción donde se resalten las características de objetos y personas. Realizar un juego donde identifique sus características, las comparen, así como los objetos. Y lo que voy a, estas son mis propuestas de situaciones didácticas. Eso es lo que yo puedo hacer para que él logre lo que me marca el aprendizaje esperado y los criterios que están dentro de ese aprendizaje. Y como situación evaluativa, yo tengo que diseñar alguna situación o algo que tenga que ver con recolectar, registrar, recuperar mediante estrategias e instrumentos los criterios de desempeño. O sea, yo tengo que ver si él ahora sabe distinguir tamaños, identifica figuras, formas, puede hacer diferencias en edades, en sexo, en color, todo lo que está marcado en estos aspectos. Entonces, digamos que esta noción de criterio de desempeño me apoya mucho para poder apuntalar lo que sería mi propuesta de situación. El reto que tendría yo en la educación a distancia es que a partir de esto yo tendría que ver con qué cuenta el alumno, cuáles son sus condiciones, para tomar de las propuestas la que más se adapte en esas mismas condiciones, ¿no? O sea, yo le puedo, si tiene el recurso, pedirle que vea un video. Si no lo tiene, a lo mejor estoy trabajando con teléfono, pues le voy a mandar una imagen en el teléfono y le voy a pedir que la describa. O sea, aquí lo valioso para este seguimiento del aprendizaje es que ustedes contextualicen la propuesta sobre lo que define el aprendizaje y el medio por el que van a hacer que él adquiera todo esto que se demanda. Entonces, dependiendo de las características, las condiciones, los recursos que tengan los alumnos, yo tendría que ver de las propuestas que estoy generando, cuál es la que más pueden hacer. Si tienen apoyo con los papás y los papás son muy comprometidos,
pues a lo mejor sí puedo realizar un juego en donde esté el papá o los hermanos e identifiquen características, las comparen, canten una canción, en fin. Esto es importante porque quizás, aunque sea un mismo grupo, a lo mejor tenga yo necesidad, y quizás lo están haciendo ustedes, de a unos niños les mando una propuesta mediante imagen y a otros les mando otra diferente porque ellos tienen otra condición en sus familias y pueden aplicarla, digamos, en ese sentido. Entonces, esto es lo que tendríamos que ver con la parte de logros de aprendizaje. Y hablamos acerca de la intervención, pero de modo estratégico, ¿no? Tenemos que ser lo más estratégicos posible para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Es importante que a partir de todo esto que hemos dicho, ustedes valoren precisamente el alcance que tiene la propuesta de Aprende en Casa. Vean los programas, yo he tenido la oportunidad de ver algunos programas de televisión y a mi gusto creo que nos quedan a deber en algunos casos, además de que la propia naturaleza de los aprendizajes y la propia naturaleza a veces de los campos y áreas, pues no remiten a un formato televisivo. Es decir, es muy difícil que el formato televisivo tenga los alcances a la naturaleza propia del campo formativo o del propio aprendizaje. Yo he podido analizar, por ejemplo, en el caso de los programas de matemáticas y me parecen totalmente mecánicos, o sea, no les veo ningún aporte, sobre todo en la complejidad de preescolar. Entonces, ustedes tienen que valorar cuáles son los alcances de la propuesta de Aprende en Casa para definir mejores recursos que fortalezcan esta propuesta o bien irse directamente con lo que ustedes propongan si el medio y el contexto de los alumnos lo permite. Es importante aquí organizar también los tiempos y estructurar su intervención. Hablamos del caso de la administración, que lo que yo hago en 4 pasos, a lo mejor una técnica administrativa me lo simplifica a 2, ¿no? Yo preguntaría, por ejemplo, cómo están realizando la evaluación. ¿La llevan diaria? La hacen a un día al final de la semana, es decir, dedican un día al final de la semana para valorar lo que aprendieron los alumnos. Aquí es importante organizar y estructurar la intervención, porque todo tiene un costo-beneficio. Es decir, siempre hay que buscar mayor beneficio en menor costo. Yo al hacerlo diario, pues a lo mejor el beneficio es que tengo un seguimiento pronto de lo que el alumno está aprendiendo, ¿no? Pero también me remite a mucho cansancio del alumno, a mucho trabajo del docente y a lo mejor menor profundidad, lo estoy viendo muy superficial. Entonces, ese es el costo. Si yo lo hago, por ejemplo, el último día de la semana, me puedo organizar mejor, puedo de alguna manera esquematizar al alumno, organizarnos en tiempo y profundizar más, porque ahí me puedo detener quizás más con los padres, con los alumnos y ver de cómo está aprendiendo y tomar mejores decisiones. Entonces es importante que ustedes de alguna manera estructuren y vean qué resultados están obteniendo con la intervención y con el modo en que están organizando sus tiempos. Valorar, por supuesto, el logro del alumno con la evaluación mediante una devolución y una retroalimentación y reconfigurar todo el proceso de aprendizaje. Poder a partir de toda esta intervención tomar mejores decisiones para que los alumnos tengan, por supuesto, una mayor educación y un mejor logro de aprendizajes. Entonces, esos son algunos aspectos que habrá que considerar en esta intervención estratégica. Hay algunas nociones que están teniendo mucho auge a nivel nacional con respecto a estas problemáticas que hoy estamos comentando y que tienen que ver precisamente con las situaciones de aprendizaje y la evaluación. Ustedes conocen a la noción de aprendizaje situado, por ejemplo, ¿no? Y conocen la noción de evaluación auténtica. La evaluación tiene 4 principios, que es confiabilidad, objetividad, veracidad y autenticidad.
Y cuando hablamos de autenticidad, que sea auténtica, quiere decir que debe ser lo más cercana y propia al contexto. Por eso hablamos tanto del aprendizaje situado como de la evaluación situado, tanto del aprendizaje auténtico como de la evaluación auténtica. ¿Qué significa esto? Muchas de las propuestas de Aprende en Casa pueden ser descontextualizadas. El niño ve algo que no está viviendo, que no es su contexto inmediato, que quizás pasan incluso programas de otros países donde se detecta pues, que no son programas mexicanos. Y eso nos remite a una condición que puede ser no situado, ¿no? Situado significa que yo voy a aprovechar lo que el alumno está viviendo en su casa. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas generaciones que en un artículo reciente yo les llamaba las generaciones del COVID-19, ¿no? La generación de la pandemia? Lo que está sucediendo es que se replantea el aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que antes no le tomamos tanta importancia, ahora se vuelve importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor que el niño aprendiera hábitos de casa, que el niño aprendiera a cocinar, porque eso es lo que están hoy desarrollando los alumnos, hábitos de casa, aprender a cocinar, pláticas con sus familiares. Es decir, el aprendizaje debe tomar lo que el alumno está viviendo en casa para conectar lo que nos demandan los aprendizajes esperados. No se trata de que el alumno vea la escuela como la escuela independiente, se trata de que vea el aprendizaje desde lo que él hace, por eso debe ser situado, ¿no? Si el niño tiene algunas cosas que está haciendo en casa, ¿cómo yo las estoy tomando para hacer mis situaciones didácticas? ¿Cómo yo las estoy reconsiderando para que aprenda ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo las comunico? Entonces, los proyectos educativos, los proyectos didácticos deberían ser proyectos cotidianos, deberían ser proyectos de lo que el alumno está viviendo en casa. Y lo que antes no estaba metido en el currículum o tenía poco peso, como es el cuidar el planeta, cosas de aprender, poner en práctica muchos hábitos y valores. La higiene ahora es sumamente importante, ¿no? Entonces, eso es en nuestra propuesta. Tenemos que considerar lo que los alumnos están viviendo en casa para yo conectar y hacerlo situado. Entonces, con eso lo vuelvo auténtico. Igual la evaluación. En la evaluación yo no puedo decirle que Pedrito es un niño que vive en tal lugar y hace esto. No, yo le diría, a ver, Juan, tú que eres mi alumno, eh, ¿cuánto tardas, cuántos pasos das de tu cuarto a la cocina, ¿no? Y estoy viendo matemáticas. Oye, ¿qué utiliza tu papá o tu mamá para cocinar? ¿Cómo lo hace? Escríbeme. Y yo voy a meter español, voy a meter pero voy a tener lenguaje y comunicación, voy a meter pensamiento matemático, voy a meter exploración y conocimiento del medio. O sea, aquí juega mucho la creatividad que ustedes tengan para hacer proyectos que estén más comunicados al aprendizaje y a la evaluación de modo situado. Cuando yo le pregunto, hago propuestas de evaluación, estoy evaluándolo desde lo que él vive, desde su lugar, desde su casa, desde todo lo que acontece. A eso le llamamos aprendizaje y evaluación situada y auténtica, en el contexto y conforme lo que vive. Entonces, esto está tomando mucha importancia a nivel internacional y también estos aspectos que tienen que ver con lo formativo. Nosotros conocemos a la evaluación formativa. Dentro de todos los tipos de evaluación, conocemos la diagnóstica, la formativa, la sumaria. Pero el aprendizaje formativo, esta es una nueva noción que también está teniendo mucho impulso, porque lo que se está buscando es que enseñemos a los alumnos a evaluarse por sí solos. Entonces, de las modalidades de evaluación, la que está teniendo también un fuerte impulso es la autoevaluación. Y en el caso de preescolar es que tendríamos que estar con ellos o con los padres para decirle, ¿qué aprendiste hoy?
¿Qué sabías? ¿Qué no sabías? ¿Y cómo puedes mejorar? Más que, a ver, si te pregunto esto, ¿cuál es la respuesta correcta? Si te pregunto aquello, apegarnos más a la función formativa. Y para hacer una función formativa del aprendizaje, el alumno necesita tener una comunicación previa y clara sobre lo que va a aprender. Cuáles son los contenidos y los criterios de aprendizaje. Adelantarnos, hacer esto que encierra lo que se denomina situación de aprendizaje. Yo si voy a ver una película, esta es una situación normal. ¿Cómo la vuelvo situación de aprendizaje? Preguntaría yo. ¿Cómo una situación se vuelve de aprendizaje? Cuando le doy una intención educativa. Cuando yo le doy una intención educativa a una situación, la vuelvo situación de aprendizaje. Entonces, si yo le pido que vea una película, pero antes le digo, ve esta parte, observa esto, anota, identifica esto, en fin, lo pongo previo aviso, comunicando con claridad cuál es la intención, entonces estoy haciendo un aprendizaje formativo. Hay que promover la comunicación no solamente del docente al alumno, hay que promover también la comunicación del alumno al docente, de los padres al docente, aunque esto pues, puede generar cierta complicación en nuestra dinámica. Los alumnos deben, algo que se persigue hoy en día es que haya responsabilidad en el aprendizaje tanto de los padres como de los alumnos, ¿no? Entonces, el alumno también debería llamar o el padre al profesor y decirle, ¿sabe qué? Pues yo no entendí esta parte, ¿sí? A mí me surgió esta duda. Yo no entendí este programa. O qué significa esto. Porque si no, pues no estamos en una situación auténtica, sino seguimos sentados en una parte escolarizada, ¿no? O sea, perseguimos fines de la escuela y no fines del aprendizaje para la vida, en ese sentido, que es otro debate. Y en el caso de la evaluación formativa, pues va a ser importante lo que mencionamos, que lo hagamos reflexionar sobre sus logros, sobre sus limitantes y cómo puede irlo mejorando. Aquí interviene mucho la metacognición y la autoevaluación, y lo que buscamos es que él logre cierta independencia en el aprendizaje y también autonomía tanto en la evaluación, que él aprenda a evaluarse, que aprenda a ver qué aprendió y cuáles son sus limitantes. Nosotros como adultos hemos desarrollado ya procesos metacognitivos en toda nuestra experiencia de vida, que cuando deseamos aprender algo nuevo podemos identificar rápidamente qué no sabemos y qué queremos aprender. Por ejemplo, ahora con el uso de las tecnologías, ¿no? Ustedes han tenido experiencias diversas en donde han tenido procesos metacognitivos y seguramente se han autoevaluados para saber qué han desarrollado y cuáles son los retos o con lo que todavía me falta por aprender y quiero aprender, pero no he logrado, ¿no? Entonces, estas son algunas nociones que están hoy en día a nivel nacional debatiéndose. Y a mí me gustaría remarcar esta parte de las estrategias de evaluación. Primera, que la estrategia de evaluación puede integrarse en el aprendizaje y no solo es para medir el aprendizaje, es para impulsar el aprendizaje. ¿Qué tanto retan ustedes a sus alumnos con el aprendizaje? Porque desafortunadamente tenemos a veces una mayor preponderancia a lo conceptual que a lo, digamos, de nivel mayor, que sería las habilidades o el aspecto intelectual superior, ¿no? Entonces, el aprendizaje debemos de considerarlo en la estrategia, la evaluación, pero debemos considerar en la estrategia del aprendizaje, no solo para evaluar, sino para impulsarlo. Y en la medida que te reten, que sea más complejo, que sea más atractivo, pues va a impulsar mejores logros. Hay que utilizarlo para retar y por eso la distinción aquí que hacen muchos autores de si el alumno aprende para que sea evaluado o es evaluado para que pueda aprender más, ¿no? ¿Cómo utilizamos la evaluación?
Y bueno, Ravella, ustedes lo conocen con esta propuesta que él tenía de la evaluación auténtica. Y él decía, dime qué evalúas, o sea, evalúas conceptos, habilidades, actitudes, y te diré qué enseñas, ¿no? En dónde estamos más sentados. Esta parte de reto de evaluación, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Yo puedo decirle al niño en esta primer parte, todos van a evaluar, por ejemplo, en este caso, si él distingue formas, ¿no? Pero yo puedo ponerle un primer reto que puede ser de primer nivel o simple, y le puedo decir, este objeto, el globo, ¿qué forma de la derecha presenta? Aquí pues tendría que tachar alguna opción, ¿no? Por así decirlo, en este ejemplo. Pero si yo lo quiero conflictuar, o sea, hacerlo más difícil, me voy al siguiente. ¿Cuál de los tres objetos presenta las siguientes dos formas de la derecha? De estos tres, ¿cuál tiene estas dos formas? O sea, tiene mayor reto el segundo que el primero. Y es mucho más complejo. Entonces, así como gradúo la situación de aprendizaje, también debo graduar la situación de evaluación. Y otro mayor es tacha el objeto que tenga menor peso de estos dos. Esto es algo también de primer nivel, pero si lo quiero subir a otro nivel, dice ordena los siguientes objetos del menos pesado al que más pesa. Estoy viendo si me distingue el peso de los objetos, pero en este primero pues es un nivel muy simple, pero en este otro, cuando ya le pido que los ordene por peso, es mucho más complejo. Entonces, en ese sentido, la evaluación tiene que retar al alumno y también hacerlo de alguna manera reflexionar para que tenga mayores logros. Esta sería nuestra última lámina para considerar algunos aspectos de la evaluación, esperando que lo que hemos comentado, pues aquí les apoye en algo en su intervención. Hemos dicho que la evaluación debe tener una comunicación previa y que esta comunicación previa debe hablar sobre los criterios, los procesos y productos igual el aprendizaje. También es importante tener claridad sobre lo que se va a aprender, lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se va a generar como nuevo conocimiento. Hay algunos otros aspectos que considerar en la evaluación. Cuando no se evalúan los procesos, los logros, sobre todo en preescolar, hay que evaluar mucho los logros de los alumnos. Se desciende la motivación y el esfuerzo. Entonces tenemos que estar, los alumnos pueden ahorita estar haciendo muchos trabajos, teniendo varios logros, produciendo cosas, y a lo mejor también, si no hay una comunicación y una constancia en ello, pues desciende su motivación y esfuerzo. Hay que tener también tacto para señalar los logros. Aquí hay un dilema porque por un lado es importante que señalar estos logros y hablábamos de que es mejor que el alumno sea consciente de ello que yo decirle estás mal, ¿no? Mejor yo le pregunto, lo hago reflexionar, le digo, lo encamino, pero no se lo estoy marcando, ¿no? Eso es muy diferente. Y eso permite un mejor tacto hacia que él identifique cuáles son los obstáculos, cuáles son las limitantes y cuáles son sus alcances. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los aspectos positivos y negativos del señalamiento de los logros y una mejor forma pues sería encaminar a través de preguntas para que reflexione en la medida de lo posible. La confianza y empatía pues también permite mucho y este es un fenómeno que vemos bastante en el ejemplo que se hacen cuando se va a observar a un docente, ¿no? Cuando se va a observar a un docente hay una guía de observación y la finalidad es que mejore su práctica. Si no hay empatía, si no hay confianza, todo se viene abajo. Es decir, el docente no va a mejorar porque no va a estar quizás de acuerdo o no le gusta cómo se está llevando a cabo el proceso, etcétera. Mientras no estén de común acuerdo, no va a tener ningún beneficio la realización de esa evaluación. Y finalmente, pues cuidar la exigencia y el aprecio, que son dos esferas
que los docentes y los padres, sobre todo ustedes preescolar, hay que mediar para cuidar las etiquetas y el favoritismo, ¿no? Y con esto, bueno, pues yo estaría cerrando esta parte que tiene que ver con algunos aspectos de la educación a distancia, la Estrategia Nacional de Aprende en Casa y lo que ustedes están desarrollando a través del aprendizaje con los alumnos y el tema de la evaluación, esperando que les apoye en algo. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradecemos todas sus aportaciones que hizo el día de hoy a esta parte de esta estrategia a distancia. Me gustaría, chicas, que tuviéramos la oportunidad de hacer algunas preguntas o comentarios en relación a esta conferencia que tuvimos el día de hoy. ¿Las escuchamos? ¿Quién gusta participar? Maestra Ivonne, si me lo permite. Sí. En lo que nuestras compañeras están elaborando sus preguntas, construyendo, yo quisiera que conocieran el contexto del doctor con la zona 123. Yo me siento agradecida con él porque el diálogo que diseñó para esta mañana de trabajo con nosotros está basado en planeaciones de ustedes. Él me solicita siempre antes de entrar a trabajar con nosotros planeaciones, evaluaciones, para ver cómo construimos en la zona y está partiendo de lo que él nos está hablando, de una situación contextualizada. No nos está hablando de todo el preescolar ni de todo el preescolar Valle de México, sino de lo que él está viendo en lo que ustedes realizan en esta nueva propuesta. Y se va más allá porque me dice, dame evaluaciones del ciclo escolar pasado, ¿no? Para tener un referente del antes de la situación que estábamos viviendo a la hora. Entonces, es un buen momento para que ustedes dialoguen, porque él me decía, no quiero que sea una conferencia, Ivonne, quiero que sea algo más íntimo, que les permita a ustedes docentes tenerlo. No es la primera vez que trabajamos con él. Hace ratito que él hablaba de la metacognición, yo recordaba 2 o 3 años atrás que tuvimos aquella sesión de taller, maestro doctor Omar, en la que hablábamos de la ingeniería de la planeación y nos dedicamos fuertemente porque el doctor nos diseñó un instrumento a la zona para trabajar lo que era la ingeniería de la planeación. Y a partir de esa sesión que tuvimos de varias clases extraescolares que ustedes tuvieron a bien tomar, tuvieron otra visión de que podían planear cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Entonces, este es el momento de ustedes, compañeras docentes. Si tienen alguna duda, pues él trabaja en la parte de calidad educativa, de donde emana todo lo que nos mandan a nosotros y debemos de aprovecharlo. Sabemos que nos ha dejado, yo creo que una tarea grandísima, doctor, porque yo voy apunte y apunte cosas que no siento que vayamos retomando en las planeaciones y que van a ser de mucho beneficio para el acompañamiento al director y al docente. Entonces, dejo en manos de ustedes las preguntas que quieran realizar mediante el chat, las vamos leyendo nosotros, o una participación. Estamos en casa, por favor. ¿Alguna de ustedes quiere externarlo? Maestra Tete, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias, maestro Omar, por todo este conversatorio que tuvimos con usted. Y bueno, finalmente yo tengo una pregunta. Antes que nada, valoro y reconozco el trabajo de cada una de las docentes que hace en este momento el trabajo con los niños a distancia. Yo nada más tengo una pregunta en el caso, por ejemplo, de las docentes cuando hacen esta parte de la evaluación. Al enfrentarse al grupo, al estar trabajando frente a grupo, ellas logran de manera presencial observar los avances y los logros que los niños van teniendo en cuanto a los procesos. ¿Cómo sería esta evaluación a distancia? ¿Cómo sería esta evaluación de manera virtual? Ya que no tienen de cerca a los niños y que es tan complicado, por ejemplo, para ellas, al estar en las clases presenciales, que a veces los papás apagan la cámara o apagan el micrófono. Y como usted mencionó, esta parte de social un poquito se ha estancado en estos momentos porque no tenemos de cerca al niño, no podemos percibir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. Y entonces, ¿cómo sería esta evaluación
para ellas, porque, o sea, es complicado. Es complicado y creo que esta parte es la que a veces conflictúa, las conflictúa a ellas porque se hacen unas planeaciones, se hacen unas actividades que a veces nos sorprenden, pero de manera, al momento de plasmar en la evaluación, creo que se quedan cortas con relación a todos los logros que alcanzaron los niños. Esa sería mi pregunta, maestro. Sí, muchas gracias. Pues aquí tendríamos diferentes escenarios. La situación que le denominamos virtual, cuando hablamos de un escenario virtual, significa que es un escenario tecnológico simulado, ¿no? A través de plataformas. Cuando hablamos de esta reconfiguración de la educación a distancia que veía ahorita en el chat que algunas decían es que la educación a distancia comenzó por correo. Precisamente hubo gente que lograron títulos a través de prepararse por correo y después evolucionó, intervinieron ahí cassettes, audios y finalmente el trabajo en línea y las plataformas de aprendizaje. Hasta ahora que con la pandemia se reconfigura, porque a distancia pues tiene que ver con esto que hemos hablado, de que no solamente intervienen plataformas, sino aquí medios, WhatsApp, Facebook, mensajes, en fin, redes sociales. Y el ideal, y yo creo que el ideal en las posibilidades, porque tenemos pues un contexto, un mosaico diverso en lo que ustedes atienden a esos alumnos, ¿no? En el propio grupo tienen un mosaico, ¿no? Y si nos vamos de grupo a grupo, se multiplica. Para mí lo ideal es que pudieran tener un diálogo con los padres y con los alumnos para que lo que se está impulsando ahorita a nivel internacional, que tiene que ver esto con la autoevaluación, con la reflexión, con la metacognición, porque no sabemos, tenemos la expectativa de que aquí a diciembre comience la situación de la educación presencial mixta. Hay que diferenciar esto de mixta de lo que es híbrida, ¿no? Porque mixta es que yo voy a estar en clase presencial y después voy a tomarla de diferente forma. Y la híbrida es distancia y tecnológica, perdón, presencial y tecnológica. Entonces, en las medidas de las posibilidades, yo sugeriría que pudieran establecer este diálogo. Pero también si hay otros escenarios donde ustedes estén trabajando plataformas que también utilicen esto que hemos visto que tiene que ver con los retos cognitivos, ¿no? Con establecer propuestas de evaluación que sean muy enriquecedoras, que conflictúen al alumno en la medida de lo posible. Entonces, dependiendo del medio que tengan, ustedes tienen que ser estratégicos. Yo les puedo dar muchas opciones de lo que hemos revisado a nivel nacional, lo que está sucediendo, pero la que va a tener mejor efecto es la que ustedes contextualicen a las características de las condiciones que tengan ustedes y las que tengan sus alumnos. O sea, eso es lo que hace que se vuelva más efectivo. Y en cuanto a cómo pueden desarrollarla, bueno, el Consejo Técnico ahora estableció 3 niveles, ¿no? 3 niveles, que es en desarrollo, el intermedio, requiere apoyo y el nivel esperado. Yo recuerdo que en preescolar, en el departamento y en del Valle de México, tomaban 4 niveles, que era lo que manejaba antes Scale. No sé si lo sigan haciendo, pero en preescolar funcionan mucho las rúbricas porque los alumnos están en un proceso evolutivo de desarrollo. Por eso las listas de cotejo ustedes no las utilizan, porque, o no se deben de utilizar, dice el plan y programa en preescolar, porque la lista de cotejo es determinante, es decir, sí o no lo logró y se acabó, no hay un proceso intermedio. El proceso final viene hasta que el alumno egresa de preescolar y que se supone que ya debe alcanzar todo lo que marca el plan y programa, pero en primero y segundo están en un proceso de desarrollo. Entonces, pues serían algunos comentarios. Yo, como comentaba la maestra Ivonne, solicité algunos reportes de evaluación. Es muy diferente. Aquí sí quisiera detenerme. El ejercicio de la evaluación con el alumno al reporte de evaluación, a lo que tiene que ver con la acreditación. En el reporte yo
voy a nombrar qué es lo que logra y voy a quizás a dar algunas observaciones que le apoyen a consolidar algunos logros. Y mi referencia es el aprendizaje esperado. Pero el ejercicio de la evaluación, que es constante, que es diario, que es la observación que ustedes utilizan más, el diario de trabajo, el registro, ese ejercicio debe ser a mayor profundidad. Por eso creo que en la medida de las posibilidades en que puedan ustedes establecer diálogos con los padres y con los alumnos para llevarlas a esta autorreflexión, tendrían mucha ganancia para que ellos tengan mayores posibilidades de aprendizaje. Serían mis comentarios. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué hacer con esos padres de familia que siguen renuentes a llevar a cabo las actividades con sus hijos, aunque ya las maestras han hablado con ellos? Pues es la pregunta del millón, diría yo, porque esta es una problemática no solamente de ustedes, es del medio educativo, ¿no? Aquí, pues es importante que ustedes platiquen con los padres, vean la forma de construir acuerdos. La educación ahora marca mucho la participación social y la colaboración para poder tener esto que se denomina como excelencia educativa, ¿no? O sea, por eso hablamos de qué están aprendiendo y qué tanto están aprendiendo. Con esta estrategia de Aprende en Casa, se asegura la continuidad de la educación. La interrogante es qué nivel de excelencia están alcanzando los alumnos, ¿no? Y el propio artículo 3 dice que la excelencia se logra con la colaboración de la escuela, los padres y los alumnos. Entonces, pues la única manera que pueden interceder ahí, pues es platicar con los padres y ver el contexto. La verdad es que tenemos una condición social muy difícil. Las familias tienen condiciones diversas donde están trabajando, donde a lo mejor no están como el gremio magisterial, recibiendo pues un sueldo a partir de este trabajo a distancia. Entonces, pues tendríamos que ser empáticos quizás y tomar acuerdos para que también no perder, digamos, la oportunidad de que los alumnos alcanzan lo más que se pueda en la condición que tengan. Le agradezco. Compañeras, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Comentario? Sí, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo hacer conciencia en los padres de familia el dejar que sus hijos comprendan, dialoguen y expresen lo que ellos aprendieron sin necesidad de que los padres intervengan? Como, pues ya lo habíamos tratado un tanto con el hecho de la autoevaluación, de la reflexión. Yo lo puedo hacer por diálogo, pero también puedo mandar actividades, ¿eh? O sea, hay que utilizar, como dicen los psicólogos, un tanto el efecto espejo, ¿no? Es decir, yo te mando una actividad con la que voy a sacar un colateral. No me interesa tanto lo que vas a hacer en la actividad, lo que me vas a responder, sino como producto de ello o como proceso. Entonces, lo puedo hacer en diálogo, pero también le puedo mandar actividades para que a través de preguntas me diga qué aprendió, qué logros tuvo, qué no aprendió, etcétera. O sea, aquí depende mucho de la creatividad del docente, de la forma estratégica que trabaje y en ese sentido de la comunicación, que para mí, si no hay comunicación, no se puede lograr muchas cosas, ¿no? Y esa es una de las primeras brechas que tenemos en esta propuesta, ¿no? Entonces, pues esas serían algunas recomendaciones. Muchas gracias. A continuación, la profesora Iracema González dará la Maestra, conclusión del perdón, día de hoy. la maestra Gaby Islas tenía una pregunta, perdón. Gracias.
la iba a escribir, pero creo que sí es un poquito extenso, entonces es mejor de manera verbal. Más que otra cosa, doctor, me gustaría pedir su opinión, su punto de vista en el aspecto, retomando nuevamente lo de la evaluación, que en este momento es poco objetiva por la situación en la que nos encontramos. Creo que todas estamos haciendo ese esfuerzo de tratar de evaluar a los pequeños en una videollamada, cuando estamos en videollamada. Son tiempos cortos precisamente por las características de los niños, no los podemos tener mucho tiempo frente a la pantalla. Por otro lado, estamos igual también solicitando a los padres de familia de pronto un video, una grabación, en donde nosotros no sabemos si hubo un previo ensayo y que cuando ya grabaron el audio o el video, pues ya tuvieron al niño ahí machacando sobre lo que le estamos trabajando. Entonces, realmente pudiéramos decir, no sabemos la veracidad, y no estoy hablando de todos los padres, ¿no? Tal vez es una minoría, sin embargo la hay. Mi punto, mi pregunta sería, ¿qué tan riesgoso sería ahorita emitir un reporte de evaluación que al enfrentarnos ya a una situación presencial, pues nos demos cuenta que el alumno no tiene esos logros y que nosotros ya emitimos un reporte de evaluación? Me gustaría nos hiciera a favor de darnos su opinión en este aspecto. Sí, con mucho gusto, maestra Gabriela. A mí me gusta esta situación de desaprender la evaluación como un aspecto crediticio de lo que es en sí el propio proceso, ¿no? Y lo digo así como un aspecto crediticio porque hay muchos países que han evolucionado en esta situación y creo que aquí a nivel cultural pudiéramos también estar trazando algún camino. Yo recuerdo en educación superior, por poner un ejemplo, que les comentaba que qué preferían, si tener un examen sencillo de la asignatura que habían tomado, la clase, o les daba la oportunidad de hacer un examen a libro abierto. ¿Por cuál opción creen que se iban a ir? Por libro abierto, ¿no? Porque en esencia pensaron que el libro abierto iba a ser una opción sencilla. Y esto lo pongo como preámbulo para contestar lo que mencionabas, Gabriela. Ojalá y todas las evaluaciones fueran a libro abierto. El pensar que el alumno va a copiar es pues no sé si manejarlo como una falsa creencia. O sea, el aprendizaje también tiene que ver con copia de modelos. Pero hay un proceso que lograr. Es decir, a mí no me preocupa si el alumno quizás sepa algo conceptual, porque sé que a través de las tecnologías eso lo va a tener. Si yo le hago una pregunta, hoy en día, a quien le haga una pregunta, recurre al Internet para saber qué es. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, ese es un nivel de aprendizaje, la información teórica. Pero este primer nivel, que es tener el conocimiento, es diferente a cuando lo tienes que demostrar, ¿no? Mostrar o demostrar, que ahí le llamamos la competencia, ¿no? Que no solo es tener el conocimiento, tienes que demostrarlo, mostrarlo. Entonces, en ese sentido, y vienen otro nivel más, que es producir, ¿no? Producir después de que demuestras. Entonces, yo sé que hay mucha complicación porque los papás pueden estar preocupados porque el niño obtenga buenas calificaciones. Y aquí lo importante es, repito, hablar con claridad con el papá para mover conciencia un tanto y decirle que el que le haga el trabajo le da una buena calificación, pero le perjudica la vida. No sé si me da a entender. Es decir, el niño no está aprendiendo, en pocas palabras, ¿no?
porque los papás están haciéndole el trabajo. Entonces, en la medida en que ustedes puedan aterrizar esa confianza con el padre, hablar abiertamente, quitar tapujos, dejar esas etiquetas y meternos a un aprendizaje, a una situación de proceso más legítimo, pues va a permitir todo ello. Yo sé que es difícil, que es una cuestión cultural en donde hay mucho camino que recorrer, ¿no? Pero tenemos que entablar el diálogo, tenemos que hacer conciencia de que en este momento el aprendizaje depende más de lo que el niño pueda equivocarse o no tener para hacerlo aprender, que lo mucho que los padres puedan producir para que el niño tenga buenas calificaciones. La calificación es solamente una carta de entrada. Las empresas internacionales no ven la calificación, es solamente la carta de presentación. Lo que ven son las habilidades, liderazgo, cómo te comportas, tus actitudes, o sea, ellos no te van a medir por un examen. Para entrar a una empresa, quizás te apliquen unos exámenes, pero las empresas internacionales, las fuertes, las innovadoras de hoy en día, estas como Google, como las transnacionales y todo esto, estas están en otro nivel de evaluación, ¿sí? Ahí los ponen en situaciones para que muestren si tienen liderazgo, cuáles son sus principios, cómo se tienen que conducir. Entonces, pues habría que luchar con todo esto, ¿no? Habría que platicar y ver la manera de qué forma aproximarnos de forma más legítima a lo que el niño debe desarrollar y en bien de él, porque de otro caso, pues estamos nada más en un acto de maquillar la realidad, ¿no? Serían algunos comentarios. Gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra participación que dice, se nos pide realizar el plan de Aprende en Casa para favorecer estos aprendizajes, que ahí vienen. ¿Qué pasa con evaluación diagnóstica? Bueno, decíamos que la estrategia debe ser flexible, ¿no? Y el término flexible, nosotros hemos tenido un debate muy fuerte. A lo mejor ya a partir de esta conferencia que tengo mañana ya no trabajo en CEYEM, pero hemos tenido un fuerte debate porque hay que nombrar las cosas como son y como están sucediendo si queremos obtener cambios verdaderos y en beneficio de la educación. Es decir, la propuesta, yo estoy de acuerdo, la propuesta que acordaron los países, porque no solo es México, repito, esto de Aprende en Casa se está llevando en Europa y se está llevando todavía más fuerte aquí en América Latina, ¿no? En Estados Unidos están mucho con plataformas de aprendizaje, ahí están bárbaros en ese uso, pero es un contexto diferente, ¿no? Nosotros estamos divididos por bloques incluso a nivel internacional, ¿no? Bloques económicos, bloques educativos. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo de que esto que eligieron como propuesta para continuar, asegurar, garantizar la educación, la continuidad de educación de los alumnos, fue lo mejor. O sea, es una muy buena decisión la que hicieron con esto de Aprende en Casa y como principal medio de la televisión. Pero tiene puntos de atención, ¿no? Tiene puntos de atención. Y estos puntos de atención significa que debemos volver a la esencia de nuestra riqueza pedagógica, de nuestras teorías del aprendizaje. Decíamos, el niño está aprendiendo solamente a través de un estilo, que es el visual, ¿no? Ahí ya tenemos la primera crítica, porque está predominantemente el estilo visual. Pueden pedirles que hagan cosas kinestésicas, etcétera, pero su canal es el visual. Y desde ahí ya entramos en un debate, ¿no? Porque ustedes tienen alumnos kinestésicos, visuales, auditivos, y en ese sentido desarrollan propuestas alternativas para impactar en estos estilos de aprendizaje. Y segundo, pasaron 3 semanas de aprendizajes que fueron las semanas de reforzamiento. Los alumnos vieron
se supone que lo que aprendieron en el ciclo anterior en estas 3 primeras semanas. A lo que voy es lo siguiente. Es importante que ustedes, a partir del diagnóstico de sus alumnos, porque sé que tendrán algún diagnóstico en el caso de que sean grupos con el que pasaron al siguiente ciclo. Es más difícil si son grupos de primer año, ¿no? Porque no han tenido oportunidad de mucho contacto con ellos. Pero ese diagnóstico es la que debe tener valía para la toma de decisiones. Ustedes tienen que acercarse a profundidad, empezar a explorar para tomar decisiones en cuanto a qué, a decidir si el aprendizaje que van a ver mañana es importante para las necesidades formativas del alumno. Y si hay algo más importante que atender, entonces hacer un alto y decidir una propuesta de ustedes. Y por eso me refiero a alternativas. Por eso tienen que trabajarlo de manera mancomunada. Es decir, a través del Consejo Técnico, que es el órgano autónomo de mayor peso y de decisión para las tomas de decisiones pedagógicas. Entonces, tienen que debatir esto, tienen que dialogar. Yo sé que muchos docentes están en esta encrucijada sobre, sigo lo que me están pidiendo, pero no estoy teniendo resultados ni los alumnos, o tomo decisiones y empiezo a hacer cuestiones que realmente tengan impacto. Entonces, pues eso es lo que también se está considerando en una estrategia que se está preparando a nivel de Dirección de Educación Elemental, donde ustedes forman parte del nivel preescolar, está primaria, está especial, está indígena, y estamos hablando de este debate, de que el docente tiene que estar más empoderado porque es el especialista, es el que tiene el diagnóstico, es el que te debe tomar decisiones pedagógicas. Y si tiene que hacer un alto y hacer cambios, pues son bienvenidos siempre y cuando sean en bien y en el impacto para el aprendizaje de los alumnos. Serían mis comentarios.